tal? Bienvenidos. Mi nombre es Patricia Aldape y junto con mi colega y compañera Ana Gabriela Rodríguez queremos compartir con ustedes el diseño y vivencias de experiencias de aprendizaje con realidad virtual que hemos realizado en el Tecnológico de Monterrey para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos a nuestros alumnos. Nos puede indicar por medio de la molécula de la glucosa la importancia de la disposición espacial del triángulo del sabor. Este mismo átomo de carbono con el otro átomo de oxígeno tiene una distancia de 2.38, formando el triángulo del sabor que mencionó previamente. Bien, nosotros hemos englobado todo este tipo de experiencias en algo que le llamamos, desde el punto de vista didáctico, aprendizaje inmersivo con tecnología. Pero, ¿qué es el aprendizaje inmersivo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje inmersivo? Es aquel donde la experiencia de aprendizaje permite a nuestros alumnos aplicar y desarrollar conocimientos y competencias en entornos virtuales de una forma vivencial, activa y flexible, en función de las necesidades que tienen tanto profesionales como personales. En este tipo de ambientes inmersivos, el alumno puede tomar decisiones, puede practicar y metiéndose en entornos de realidad virtual. Pues dentro de lo que hemos encontrado como las diferentes experiencias que hemos realizado con estas tecnologías, lo cual ha sido fascinante, hemos encontrado, de acuerdo a la intención educativa que se tiene, pues digamos una clasificación. Aquí lo que nosotros también hemos hecho es clasificar las diferentes experiencias que hemos tenido y hemos encontrado que estas experiencias pues se pueden utilizar para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, abriendo diferentes posibilidades de acercamiento y exploración. Por ejemplo, se pueden hacer recorridos de exploración en donde el alumno tiene un sentido del lugar único, donde que de otra manera sería muy difícil que el alumno pudiera explorarlo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una ciudad antigua de Mesopotamia, o recorridos a ciudades también como Atenas, como otro tipo de ciudades en donde el alumno, para entender ciertos conceptos de democracia, de ciudadanía o de cómo vivían, pues puede verse inmerso en esos mundos, a diferencia de verlo simplemente a lo mejor en láminas de un libro o en una filmina que algún profesor le platique. También hemos encontrado que este tipo de realidades permiten espacios para la colaboración inmersiva, la socialización, la transmisión del conocimiento. Entonces hemos creado escenarios en donde los alumnos pueden estar en un lugar intercambiando también con otras personas en ese entorno virtual. Por ejemplo, aquí estamos viendo es un mundo donde cada uno tiene su avatar y puede estar hablando con el compañero de al lado, sentarse en una clase, estar tomando juntos una clase en este tipo de escenarios inmersivos. También hemos encontrado algo que nos ha parecido muy bueno, que es también poder hacer evaluaciones en mundos inmersivos, donde se ponen a prueba las habilidades de un alumno y puede estar viviendo como si estuviera inmerso en una realidad y él tiene que tomar ciertas decisiones y ahí se puede entonces ver lo que ha aprendido o desarrollado de sus competencias. Otra de las experiencias que se pueden realizar con este tipo de tecnologías inmersivas es las prácticas y procedimientos en donde el alumno puede tomar decisiones, puede realizar ciertos procedimientos y ejecutar acciones y ir poniendo en práctica sus habilidades de tal forma que puede repetir cuantas veces quiera la actividad hasta apropiarse del conocimiento, hasta haber desarrollado pues la habilidad que necesita con completa seguridad de que no le va a pasar nada a la máquina, al carro o a lo que esté en ese momento construyendo. También nos ha servido mucho para lo que tiene que ver con la concepción de conceptos abstractos, en donde los estudiantes se adentran dentro de microuniversos de las diferentes disciplinas, se apropian de esos conceptos que les sería mucho más difícil comprender si los estuvieran leyendo en un libro, a diferencia de poderlos vivir más intensamente con este tipo de tecnologías, ¿verdad? Vamos ahora a explicar lo que es el proceso para el diseño de estas experiencias de aprendizaje inmersivo con tecnología. La primera parte es donde se trabaja la definición conceptual de la experiencia de aprendizaje inmersivo. Aquí el profesor identifica donde hay mayor reto de aprendizaje en su clase.
y donde vamos identificando qué competencias vamos a tocar en los estudiantes. De la mano, el diseñador instruccional con el profesor van creando la experiencia de aprendizaje y sumamos a los desarrolladores en la etapa 3 para que en forma multidisciplinaria trabajen los desarrolladores, el diseñador instruccional y los profesores para poder concretar la definición conceptual que se trabajó en la primera etapa. Después de eso, ya que terminan el desarrollo de la experiencia, se entrega el recurso inmersivo a los profesores y se capacitan a aquellos profesores que van a adoptar el recurso y la experiencia inmersiva. Siempre que terminamos todas estas experiencias es bien importante porque se evalúa la experiencia, porque nosotros debemos determinar cuál es la mejora continua de las experiencias de aprendizaje inmersivo con tecnología. En algunos casos y en algunas clases también se mide el aprendizaje. Ahora, las 3 experiencias que vamos a explicar, ¿qué se vivió en cada una de ellas? Por ejemplo, entre las clases que abonan a este proyecto y donde se diseñaron recursos para las experiencias de aprendizaje con realidad virtual fueron las siguientes. Atenas y Mesopotamia fueron para la clase de ciudades y comunidades sostenibles y se puede vivir un recorrido por las ciudades de Pompeya, que fue un recorrido donde se muestra una posición geográfica, la civilización, su cultura, sus vivencias, la forma de vivir, las calles, las instalaciones públicas. En Mesopotamia hubo un recorrido que se mostró la posición también geográfica y esto para ir nosotros, los estudiantes revisando de qué manera influyeron en las civilizaciones actuales. En la Escuela de Medicina se realizó un laboratorio de química virtual para la clase Bases Teóricas de la Salud, donde se realiza una práctica para conocer el proceso de obtención del pH. Para la clase de Biomimética y Sustentabilidad se diseñó un recurso de realidad virtual en el cual se identifican los fenómenos naturales del Parque Eólico Santa Catarina, así como sus efectos en el ecosistema circundante. Entre los resultados obtenidos para estas 3 clases se midió la usabilidad, la motivación y la percepción del aprendizaje de los estudiantes. Se encuestaron a 116 estudiantes en total de las 3 clases. En términos de la usabilidad, el promedio fue de satisfacción de un 93% del total de los estudiantes y de la motivación, un 87% del total de los estudiantes se sintió motivado con la actividad de realidad virtual y en su percepción del aprendizaje fue óptima, ya que manifestaron que les ayudó a entender mejor los contenidos. En el marco de la Alianza del Tecnológico de Monterrey con la Universidad de Colombia, UNIANDES, se realizó un foro de intercambio con el objetivo de compartir el proceso para el diseño de experiencias de aprendizaje con realidad virtual. Bien, entre lo más relevante que encontramos con el diseño de todas estas experiencias es que precisamente el diseño y vivencia de estas experiencias promueve la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos profesores nos reportaban que conceptos difíciles o abstractos que enseñaban a sus alumnos a lo mejor en determinado tiempo, el ponerlos a través de estas experiencias les ayudaba a acelerar el aprendizaje para sus alumnos, lo cual se nos hizo muy interesante y muy relevante. También, todas estas experiencias brindan la calidad de la educación a los estudiantes, puntualizando en ir más allá del uso de la tecnología y enfocarnos en enriquecer realmente su enseñanza y no solamente en el uso de la tecnología per se, ¿verdad? Realmente cuidando mucho la intención educativa para poderles ayudar al desarrollo de habilidades y competencias. Como vimos, todas estas experiencias se generan bajo un proceso donde intervienen colaboradores interdisciplinarios con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesores, diseñadores instruccionales, desarrolladores web, líderes de innovación, trabajan para generar todas estas experiencias para nuestros alumnos. A continuación, vamos a ver algunos de los testimoniales de nuestros alumnos. Una manera de captar mi atención en una clase que a veces es un poquito difícil de atender, no había forma de que no estuvieras al pendiente. Podía sentir que realmente estaba en la ciudad y sentir que estaba paseándome por ellas. Las generaciones futuras tienen una muy buena herramienta. Habíamos visto la ciudad de Ur, pero era una presentación, entonces ahora verlo y vivir y caminar en el lugar fue mucho más
impactante, entonces creo que el conocimiento se creó mejor. Agradecemos su tiempo de haber compartido con nosotros el proyecto de diseño y vivencia de experiencias de aprendizaje inmersivo con tecnologías. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para la profesora Ana Gabriela? Nos preguntan en el chat, ¿el equipo de trabajo para realizar este tipo de desarrollos es muy grande y los tiempos para obtener un producto? Sí, muchas gracias por la pregunta. También está aquí Pati Aldape, que ella es directora de innovación educativa, para que ambas puedan responder las preguntas. Muchas gracias, Angélica. Fíjate que tenemos el equipo de trabajo es matricial para poder ser eficientes en todo este tipo de desarrollos y de requerimientos que vamos haciendo para el TEC. Dependiendo del tipo de experiencia, es el número de personas que van a participar. Sin embargo, te comento que el corazón de los que deben de participar, sin lugar a dudas, es el profesor, el equipo de desarrolladores, que aquí es donde puede variar un poquito. Por ejemplo, los videos 360, que son un poquito más fáciles de editar y de poder construir, puede ser de una o dos personas las que estén al frente. Sin embargo, siempre están trabajando no solamente un proyecto a la vez, sino varios proyectos y se manejan por tiempos, porque todo no es al mismo tiempo, sino se va escalonando dependiendo en la fase donde va el proyecto. Entonces eso nos permite ser más eficientes. Y también, sin lugar a dudas, los diseñadores instruccionales, quien apoyan a los profesores para construir esa conceptual. Hablábamos ahorita del proceso, la primera parte es donde se hace toda esa conceptualización, entonces, que hacen realidad ese sueño, ¿no? Entonces, son tres personas, bueno, tres actores principales, que son el profesor, desarrolladores y el diseñador instruccional. Obviamente, desde el área de innovación, aplicar la estrategia y que realmente se puedan tocar las competencias en el estudiante, que eso también es algo angular para nosotros, que realmente se puedan tocar las competencias de los estudiantes y no utilizar tecnología por utilizar.